Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 57, un episodio que pues ya quería llegar. Y una disculpa si llegaron a ver el episodio 56, algunos no lo pudieron ver bien porque tuvimos una restricción de edad. Vamos a mejorar para los siguientes videos, que pues no haya temas que YouTube pueda considerarse para que me pongan una restricción. Pero bueno, vamos a olvidar todo eso y hoy les traje un tema que esto ya lleva, va a cumplir 31 años, 31 años la semana que viene, pero lo quiero contar hoy porque ya cumplió 30 el año pasado. Empecemos con el tema. ¿Qué pasa si mezclamos al líder de una secta, un templo en medio de un rancho, posesión de armas y al gobierno de los Estados Unidos? Pues el resultado es un enfrentamiento de 51 días, cuyo resultado fue el incendio en el recinto que dejó como resultado 86 muertes de personas inocentes. Todo esto mientras se transmitía en vivo por televisión. Así que hoy les voy a hablar todo sobre el asedio de Waco. El asedio de Waco, Texas, que años después serviría para un acto de venganza. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Todo empieza con una secta llamada The Branch Davidians, o la rama de los Davidianos, que fue fundada en 1955 a partir de un cisma o división en Shepherd Road o los Davidianos tras la muerte de Victor Houteff, quien los fundó basándose en su profecía de un apocalipsis inminente que involucraría la segunda venida de Cristo y la derrota de los malvados ejércitos de Babilonia. Y cuando el grupo ganó más miembros, trasladó su iglesia a la cima de una colina a varias millas al este de Waco, en Texas, que la llamaron Mount Carmel. Esto quería hacer breve la historia de los Davidianos porque quiero enfocar un poco en su líder. Pero la historia de esta secta cambiaría para siempre en 1981, cuando se unió un hombre llamado Vernon Wayne Howell, quien cambiaría su nombre a David Koresh, quien nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. En 1983, Koresh comenzó a reclamar el don de profecía, aunque se sospechaba que tuvo relaciones sexuales con Lois Roden, la viuda de Benjamin Roden y líder de la secta, quien tenía 60 años de edad en ese entonces. Koresh finalmente comenzó a afirmar que Dios lo había elegido para engendrar un hijo con Lois, quien sería la elegida. En ese mismo año, en el 83, Lois permitió que Koresh comenzara a enseñar su propio mensaje llamado, cito, la raíz de la serpiente, lo que causó controversia en el grupo. Y el hijo de Lois, George Roden, que iba a ser el próximo líder del grupo, consideraba a Koresh un intruso, y no lo culpo. Cuando Koresh anunció que Dios le había ordenado casarse con Rachel Jones, quien luego añadió Koresh a su nombre, se produjo un periodo de calma en el centro Mount Carmel, pero resultó ser solo temporal. Un incendio destruyó un edificio administrativo y una prensa valorada en $500,000 de esa época. Rodin dijo que Koresh inició el fuego, pero Koresh respondió que, cito, ningún hombre inició ese fuego y que fue un juicio de Dios. Todo líder de culto quiere cocoguachar el cerebro a sus feligreses. Rodin, afirmando tener el apoyo de la mayoría de la secta, obligó a Koresh y a su grupo a abandonar la propiedad a punta de pistola. Así que Koresh y unos 25 seguidores acamparon en Palestina, Texas, a 140 kilómetros o 90 millas de Waco, donde vivieron en condiciones difíciles en autobuses y tiendas de campaña durante los 2 años siguientes.
Durante este tiempo, Koresh emprendió el reclutamiento de nuevos seguidores en California, el Reino Unido, Israel y Australia. Y en ese mismo año viajó a Israel, donde afirmó haber tenido una visión en el que él era el Ciro moderno. El fundador del movimiento de los davidianos, Victor Hosted, quería ser el instrumento de Dios y estableció el reino davídico en Israel. Koresh también quería ser herramienta de Dios y establecer el reino davídico en Jerusalén. Al menos hasta 1990, creía que el lugar de su martirio podría ser Israel. Sin embargo, en el 91, estaba convencido que su martirio sería en los Estados Unidos y no en Israel. Dijo que las profecías de Daniel se cumplirían en Waco y que el cerro Mount Carmel, era el reino davídico. Ahí vemos en Siempre Líderes de Culto que todo esto se lo está inventando. Después de ser exiliados al campo de Palestina, Koresh y sus seguidores llevaron una existencia primitiva. Cuando Lois murió en el 86, los exiliados de la rama davidiana se preguntaron si alguna vez podrían regresar al centro Mount Carmel, pero a pesar del desplazamiento, Koresh ahora disfrutaba de la lealtad de la mayoría de la comunidad. En 1987, Roden exhumó al menos un cuerpo del cementerio comunitario. Roden dijo que solo estaba moviendo el cementerio, mientras que Koresh afirmó que Roden había lanzado un desafío para resucitar el cuerpo y que quien resucitara el cuerpo sería el nuevo líder. Así que Koresh acudió a las autoridades para presentar cargos contra Roden por exhumar ilegalmente un cadáver, pero le dijeron que tendrían que mostrar pruebas, como una fotografía del cadáver. Así que Koresh aprovechó la oportunidad para buscar un procesamiento penal contra Roden y regresó al centro Mount Carmel con 7 seguidores armados, supuestamente intentando obtener pruebas fotográficas de la exhumación. Roden descubrió que al grupo de Koresh y estalló un tiroteo. Cuando llegó el sheriff, Roden ya había sufrido una herida leve de bala y estaba inmovilizado detrás de un árbol. Como resultado de este incidente, Koresh y sus seguidores fueron acusados de intento de asesinato. Y en el juicio, Koresh explicó que fue al centro Mount Carmel para descubrir pruebas de alteración criminal de un cadáver por parte de Roden, y los seguidores de Koresh fueron absueltos y en el caso de Koresh se declaró un juicio nulo. Que eso se puede. Ahora bien, en 1989, Roden asesinó a Wade Amdale Adair con un hacha en el cráneo después de que Adair expresara su creencia de que él mismo era el verdadero Mesías. Roden afirmó que Koresh envió al hombre para matarlo. Fue declarado loco y confinado a un hospital psiquiátrico en Big Spring, Texas. Dado que Roden debía miles de dólares en impuestos impagos sobre el centro Mount Carmel, Koresh y sus seguidores pudieron recaudar el dinero y reclamar la propiedad. Roden continuó acosando a la facción de Koresh presentando documentos legales mientras que estaba en prisión. Y cuando Koresh y sus seguidores recuperaron el centro Mount Carmel, descubrieron que los inquilinos que habían alquilado a Roden habían dejado atrás un laboratorio de metanfetaminas, que Koresh informó al departamento de policía local y pidió que lo retiraran. O sea, fue un soplón. Vernon Howell presentó una petición ante el Tribunal Superior del Estado de California en Pomona el 15 de mayo del 90 para cambiar legalmente su nombre, cito, fines publicitarios y comerciales a David Koresh. Y el 28 de agosto de 1990, el juez Robert Martínez hizo lugar la petición. Ahora vea, ¿por qué David Koresh se llama así? Bueno, su primer nombre, David, simboliza un linaje directo al rey bíblico David, de quien descendería el nuevo Mesías. Koresh es el nombre bíblico de Ciro el Grande, un rey persa que es nombrado Mesías por liberar a los judíos durante el cautiverio babilónico. Y al tomar el nombre de David Koresh, dijo, cito, profesaba ser el descendiente espiritual del rey David y una figura mesiánica que llevaba a cabo una misión divinamente encargada. Obviamente, como Jim Jones, es puramente una tontería. Bueno, ahora todos los problemas empezaron a partir de 1993. Aquí empieza lo chido. El 27 de febrero del 93, el Waco Tribune Herald, o el Heraldo Tribuna de Waco, comenzó a publicar The Sinful Messiah,
que era una serie de artículos de Mark England y Darlene McCormick, quienes informaron sobre diversas acusaciones de que Courage había abusado físicamente de niños en el complejo y que había cometido estupro o grooming al tomar múltiples novias menores de edad. También decía que Courage defendía la poligamia para sí mismo. O sea, nadie de aquí coge, solamente yo cojo. Y se declaró casado con varias mujeres residentes de la pequeña comunidad. El periódico afirmaba que Courage había anunciado que tenía derecho a tener al menos 140 esposas y que tenía el derecho a reclamar como suya a cualquiera de las mujeres del grupo, que habían engendrado al menos una docena de hijos y que algunas de estas madres se habían casado desde los 12 o 13 años, depende de la fuente que consultes. Además de las acusaciones de abuso sexual y de mala conducta, se sospechaba que Courage y sus seguidores almacenaban armas ilegales. En mayo del 92, el jefe adjunto Daniel Weinberg del departamento del sheriff del condado de McLennan llamó a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, o la ATF por sus siglas en inglés, y armas de fuego, para notificarles que un representante local de UPS se había puesto en contacto con su oficina preocupado por un informe de un conductor local. Un conductor de UPS dijo que en un paquete que se había roto en el momento de la entrega en la residencia de The Branch Davidian, revelando al menos media docena de granadas. También señaló que el recinto había estado recibiendo paquetes de un traficante de armas durante meses. Aquí estaban sospechando, aparte de los abusos, que tenían armas ilegales. Digo, armas no registradas, porque ya ven que en Estados Unidos es legal. Digo, si tú te registras un arma, no hay pedo, pero si es de forma ilegal, ahí sí hay demasiado pedo. El 9 de junio de ese año, la ATF abrió una investigación formal y una semana después fue clasificada como sensible, pidiendo así un alto grado de supervisión, tanto por parte de Houston como de la sede central. El documental Inside Waco afirma que la investigación comenzó cuando en 1992 la ATF se preocupó por los informes de disparos automáticos procedentes del complejo de Carmel. El 30 de julio, los agentes de la ATF David Aguilera y ¿Skinner? Visitaron al traficante de armas de los davidianos, Henry McHammond, quien intentó que hablaran con Courage por teléfono. Courage se ofreció a permitir a la ATF inspeccionara las armas y la documentación de los davidianos y pidió hablar con Aguilera, pero Aguilera se negó. El sheriff Harwell dijo a los periodistas sobre las conversaciones de las fuerzas del orden con Courage. Dijo, cito, simplemente salgan y hablen con ellos. ¿Qué hay de malo en notificarles? La ATF comenzó la vigilancia desde una casa al otro lado de la carretera del complejo varios meses antes del asedio. Su cobertura era notable porque los estudiantes universitarios, entre comillas, tenían 30 y tantos años, tenían autos nuevos, no estaban registrados en las escuelas locales y no mantenían un horario que se hubiera adaptado a ningún empleo o clases legítimos. La investigación incluyó el envío de un agente encubierto, Robert Rodríguez, cuya identidad conoció Courage, aunque decidió no revelar ese hecho hasta el día de la redada. Y aquí es una de las cosas para iniciar el asedio. La ATF utilizó una declaración jurada presentada por el agente especial David Aguilera para obtener la orden de búsqueda y arresto que condujo al asedio de Waco. La fecha oficial de presentación de esta declaración jurada fue el 25 de febrero del 93. Supuestamente la investigación inicial comenzó en junio del 92, cuando un trabajador postal informó a un sheriff del condado de McLean que creía que había estado entregando explosivos a la tienda de municiones y armas propiedad y operado por la rama davidiana. Esta tienda, denominada MacBag, había sido identificada por dicho empleado postal como sospecha en las entregas. El empleado postal continuó con las entregas al centro en Mount Carmel e informó haber visto
puestos de observación ocupados y en la declaración jurada afirmaba que creía que había personal armado en estos puestos de observación. El sheriff del condado de McLean fue notificado en mayo y junio de ese año de 2 casos de granadas inertes, pólvora negra, 90 libras de metal de aluminio en polvo y entre 30 y 40 tubos de cartón. Aguilera también señaló que Bach había comprado varios kits de piezas AR-15 y M16. Algunos de los vendedores de estos kits estaban siendo investigados actualmente por la ATF, y la ATF había confiscado armas ilegales a sus clientes anteriores. Aguilera declaró, cito, he estado involucrado en muchos casos en los que los acusados, siguiendo un proceso relativamente simple, convierten rifles semiautomáticos AR-15 en rifles totalmente automáticos del tipo M16, para justificar la participación de la ATF en el caso. En noviembre del 92, un granjero local llamado Ben Hayes y su esposa Cameron Grexy informaron al sheriff que habían oído disparos de ametralladoras. Dijo, cito, por lo que parece, dijo, probablemente era una ametralladora calibre 50 y varios M15. Este granjero afirmó que estaba muy familiarizado con las ametralladoras, ya que había realizado una gira por el extranjero en el ejército de los Estados Unidos. La declaración jurada cerró con Aguilera verificando la historia a través de entrevistas realizadas en partes asociadas y tiendas de armas en las que Bach compró artículos. Entre estos artículos había más de 45 receptores superiores de AR-15 y 5 receptores superiores M16, que Aguilera anotó, cito, estos kits contienen todas las piezas de un M16 excepto la unidad receptora inferior, que es el arma de fuego por definición legal, admitiendo que ni las quejas por ruidos ni los artículos pedidos eran necesariamente ilegales. Y aquí empieza todo esto. Utilizando la declaración jurada por Aguilera, que alegaba que los davidianos habían violado la ley federal, la ATF obtuvo órdenes de búsqueda y arresto para Koresh y seguidores específicos por cargos de arma, citando las muchas armas de fuego que habían acumulado. La orden de registro ordenó una búsqueda antes del 28 de febrero del 93. Y durante el día, entre las 6 a.m. y las 10 p.m., la ATF afirmó que Koresh posiblemente estaba operando un laboratorio de metanfetaminas, que supuestamente mandó a cerrar, para establecer un nexo con las drogas y obtener activos militares en el marco de la guerra contra las drogas. Aunque la investigación de la ATF, cito, se centró en las violaciones de arma de fuego, no en drogas ilegales. Así que la ATF solicitó la asistencia de la Administración para el Control de Drogas, o la DEA, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o el DOD, ya que citan una conexión con las drogas. Basado en una entrega reciente del complejo de productos químicos, instrumentos y cristalería. 2. Un instrumento escrito de un antiguo residente del complejo, alegando que Howell le había dicho que el tráfico de drogas era una forma deseable para recaudar dinero. 3. Varios residentes tenían participación previa en drogas. 4. 2 ex residentes que fueron encarcelados por delitos de narcotráfico. Y 5. Imágenes térmicas de sobrevuelos de la Guardia Nacional que muestran un punto caliente dentro del complejo, posiblemente indicado un laboratorio de metanfetaminas. Lo cual es ilógico porque, como ya comenté, Koresh mandó a cerrar ese laboratorio. Aunque la solicitud original de asistencia fue inicialmente aprobada, el comandante del destacamento de fuerzas especiales cuestionó la solicitud y la ATF obtuvo un sitio de entrenamiento en Fort Hood, Texas, del 25 al 27 de febrero, con inspecciones de seguridad para el entrenamiento, carriles y solo se le proporcionó capacitación a equipo médico y de comunicaciones. La ATF había planeado su ataque para el lunes 1 de marzo del 93 con el nombre clave Showtime.
La ATF afirmó más tarde que la redada se adelantó un día, hasta el 28 de febrero del 93. En respuesta a la serie de artículos de Sinful Messiahs del Waco Tribune Herald, que la ATF había tratado de evitar que se publicara, fue publicado. Y a partir del 1 de febrero, agentes de la ATF tuvieron 3 reuniones con el personal del Tribune Herald con respecto a un retraso de la publicación de The Sinful Messiahs. La ATF le dijo al periódico por primera vez que la redada se llevaría a cabo el 22 de febrero, fecha que cambiaron al 1 de marzo y finalmente a una fecha indefinida. Los agentes de la ATF, que el periódico había pospuesto su publicación a pedido de la ATF durante al menos 3 semanas. Y en una reunión del 24 de febrero entre el personal del Tribune Herald y el agente de la ATF, Philip Cho Shanky y otros 2 agentes. La ATF no pudo darle al personal del periódico una idea clara de qué acción se planeaba ni cuando el Tribune Herald informó a la ATF que estaban publicando la serie, que incluía un editorial pidiendo a las autoridades locales que actuaran el personal del Tribune Herald de la inmediata redada después de que ya hubiera aparecido la primera entrega de El Mesías Pecador, que es la traducción de The Sinful Messiahs, el 27 de febrero. Aunque la ATF prefirió arrestar a Courage cuando estaba fuera del Mount Carmel, los planificadores recibieron información inexacta de que Courage rara vez abandonaba el lugar. Los miembros de la rama davidianas eran bien conocidos localmente y tenían relaciones cordiales con otros lugareños. Los davidianos de la rama, o la rama de los davidianos, se mantenían en parte comerciando en ferias de armas y se encargaban de tener la documentación pertinente para garantizar que sus transacciones fueran legales. Branch Davidian Paul Fatah era un comerciante de armas de fuego con licencia federal y el grupo operaba un negocio minorista de armas llamado MacBag. Y cuando llegaron los envíos del MacBag, Fatah, Steven Schneider y Courage los firmaron. O sea, y una cosa, Steve Schneider no tiene en relación nada con Dan Schneider. Nada, aunque no me extrañaría. Cuando llegaron los envíos, ya se lo di. La mañana de la redada, Paul Fatah y su hijo Kalani se dirigían a una exposición de armas en Austin para hacer negocios. Y ahora aquí empezamos con lo interesante. La ATF intentó ejecutar su orden de registro el domingo 28 de febrero del 93 por la mañana. El sheriff local, en cintas de audio transmitidas después del incidente, dijo que no estaba informado de esta redada. Y a pesar de que se le informó a la rama davidiana, sabía que se avecinaba una incursión y el comandante de la ATF ordenó que se llevara a cabo, a pesar de que su plan dependía de llegar al complejo sin que la rama davidiana estuviera armada y preparada. Cualquier ventaja de la sorpresa se perdió cuando un reportero de la KWTX TV que había sido avisado sobre la redada pidió direcciones a un centro de servicio postal de Estados Unidos, que casualmente era cuñado de Courage. O sea, aquí valió todo el plan original. Courage le dijo al agente encubierto de la ATF, Robert Rodríguez, que sabían de que una redada era inminente. Rodríguez había infiltrado en la rama davidiana y se sorprendió al descubrir que su tapadera había sido descubierta. El agente se excusó y abandonó el recinto. Cuando más tarde se le preguntó qué habían estado haciendo los davidianos cuando abandonó el complejo, Rodríguez respondió, cito, «Estaban orando». Los supervivientes de la rama davidiana han escrito que Courage ordenó a sus seguidores varones seleccionados que comenzaran a armarse y tomar posiciones defensivas, mientras que a las mujeres y los niños se les dijo que se refugiaran en sus habitaciones. O sea, sobre todo machista, o sea, no podía ser que las mujeres también defendieran. Courage les dijo que intentaría hablar con los agentes y que lo que sucedería a continuación dependería de las intenciones de los agentes. La ATF llegó a las 9:45 am en un convoy de vehículos,
civiles que contenían personal uniformado con un equipo táctico estilo SWAT. Los agentes de la ATF afirmaron que escucharon disparos provenientes del interior del complejo, mientras que los supervivientes de The Branch Davidian afirmaron que los primeros disparos provinieron de los agentes de la ATF. O sea, algunos te dirán que fueron los davidianos, otros dirán que fueron la ATF. Que ellos estaban afuera. Una razón sugerida pudo haber sido una descarga accidental de un arma, posiblemente por parte de un agente de la ATF, lo que provocó que la ATF respondiera con fuego de armas automático. Otros informes afirman que los primeros disparos fueron realizados por el equipo de perros de la ATF enviado para matar a los perros de la perrera de The Branch Davidian. Se utilizaron 3 helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército como distracción aérea y todos recibieron fuego enemigo. Durante los primeros disparos, Courage resultó herido con un disparo en la mano y en el estómago. Llamó a los servicios de emergencia y les suplicó que dejaran de disparar. Un minuto después del inicio de la redada, el Branch Davidian Wayne Martin llamó a los servicios de emergencia, me salté esta parte, y les suplicó que dejaran de disparar. Así como Rodney King cuando fueron los disturbios de Los Ángeles, él pedía siempre que detuvieran los disturbios. Martin pidió un alto al fuego y las cintas de audio lo grababan diciendo, cito, «Aquí vienen de nuevo. Son ellos los que disparan, no somos nosotros». La primera víctima de la ATF fue un agente que había llegado al oeste del edificio antes de ser herido. Los agentes rápidamente se cubrieron y dispararon contra los edificios mientras los helicópteros comenzaban su desvío y sobrevolaban el complejo a 105 metros de distancia o 350 pies del edificio. Los davidianos dispararon contra los helicópteros y los alcanzaron, aunque ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido. En respuesta, los pilotos del helicóptero optaron por alejarse del complejo y aterrizar. En el lado oeste del complejo, los agentes sacaron 2 escaleras y las colocaron contra el costado del edificio. Luego subieron al techo para asegurarlo y llegar a la habitación de Courage y al lugar donde creían que se almacenaban las armas. En la pendiente oeste del techo, 3 agentes llegaron a la ventana de Courage y estaban agachados junto a ella cuando fueron atacados. Que hay una fotografía muy famosa que ellos están sobre un techo y ahí están evitando ser disparados hasta la muerte. Sí. En la pendiente oeste del techo, 3 agentes llegaron a la ventana de Courage y ya estaban agachados junto a ella cuando fueron atacados. Un agente murió y otro resultó herido. Y el tercer agente trepó a la cima del techo y se unió a los otros agentes que intentaban entrar a la armería. La ventana se rompió y se arrojó una granada aturdidora y 3 agentes entraron a la armería. Cuando solo intentó seguirlos, una lluvia de balas atravesó la pared y lo hirió, pero pudo alcanzar una escalera y deslizarse hasta un lugar seguro. Un agente disparó su escopeta contra los Branch Davidian hasta que el fuego de respuesta lo alcanzó en la cabeza y lo mató. Dentro de la armería, los agentes mataron a una rama davidiana y descubrieron un alijo de armas. Pero posteriormente fueron objeto de intenso fuego y 2 resultaron heridos. Mientras escapaban, el tercer agente lanzó fuego de cobertura y mató a un rama davidiano. Al escapar, se golpeó la cabeza con una viga de soporte de madera y se cayó del techo, pero sobrevivió. Menos mal. Hubiera sido la muerte más mensa de todo eso. Un agente que estaba afuera les proporcionó fuego de cobertura, pero un miembro de la rama davidiana le disparó y murió instantáneamente. Decenas de agentes de la ATF se refugiaron, muchos de ellos detrás de vehículos de la rama davidiana, e intercambiaron disparos con la rama davidiana. El número de heridos de la ATF aumentó y un agente murió a causa de disparos desde el complejo mientras los agentes disparaban contra una rama davidiana encaramada en lo alto de la torre de agua.
El intercambio de disparos continuó, pero 45 minutos después del ataque los disparos comenzaron a disminuir cuando los agentes comenzaron a quedarse sin municiones. Y el tiroteo continuó durante un total de 2 horas. Y espérense, apenas vamos en los primeros días. El teniente sheriff Lynch del departamento del sheriff del condado de McLean se puso en contra de la ATF y negoció un alto a fuego. El sheriff Harwell afirma en el documental Waco: The Rules of Engagement de William Gaseski que los agentes de la ATF se retiraron solo después de quedarse sin municiones. El agente de la ATF, Chuck Hostermeyer, escribió más tarde, cito, aproximadamente 45 minutos después del tiroteo, el volumen de los disparos finalmente comenzó a disminuir. Nos estábamos quedando sin municiones. Los davidianos, sin embargo, tenían muchas. En total, 4 agentes de la ATF que estaban Steve Will, Robert Williams, Todd McKinnon y Conway Charles LeBleu murieron durante el tiroteo. Otros 16 resultaron heridos. Después del alto al fuego, la rama davidiana permitió que los muertos y heridos de la ATF fueran evacuados y mantuvieron el fuego durante toda la retirada de la ATF. Los 5 davidianos muertos en la redada fueron Winston Blake, Peter Gent, Peter Hipsman, Perry Jones y Hayden Wendell. 2 murieron a manos de la rama davidiana después de haber sido heridos. Sus cuerpos fueron enterrados en el terreno y casi 6 horas después del alto al fuego de las 11:30 am, Michael Schroeder fue asesinado a tiros por agentes de la ATF que alegaron que disparó una pistola contra los agentes cuando intentaba volver a ingresar al complejo con Woodrow Kendrick y Norman Allison. O sea que pero todo eso era mentira. El informe de Alan A. Stone afirma que los davidianos no tendieron una emboscada a la ATF y que, cito, aparentemente no maximizaron la matanza de agentes de la ATF. Explicaron que eran más bien, cito, fanáticos religiosos desesperados que esperaban un final apocalíptico. Y no estaba equivocado. En el que estaban destinados a morir defendiendo su tierra sagrada y destinados a alcanzar una salvación. Aún estaba citando, perdón. Un informe federal de 1992, año en que yo nací, señaló, cito, las tendencias violentas de las sectas peligrosas se pueden clasificar en 2 categorías generales: violencia defensiva y violencia ofensiva. Las sectas utilizan la violencia defensiva para defender un complejo o un enclave que fue creado específicamente para eliminar la mayor parte del contacto con la cultura dominante. El enfrentamiento de 1993 en Waco, Texas, en el complejo de Branch Davidian, es un ejemplo de esa violencia defensiva. La historia ha demostrado que los grupos que buscan retirarse de la cultura dominante rara vez actúan basándose en sus creencias de que el fin de los tiempos ha llegado, al menos que sean provocados, como Jim Jones y su iglesia del Templo del Pueblo, que ya les hablé de ello, es el episodio 43, que si lo quieren escuchar, está bien. Los agentes de la ATF establecieron contacto con Koresh y otras personas dentro del complejo después de que se retiraron. El FBI tomó al mando poco tiempo después, como resultado de la muerte de los agentes federales, colocando a Jeff Jammer, jefe de la oficina de campo de la oficina de San Antonio, a cargo del asedio como comandante del sitio. El equipo de rescate de rehenes, la HRT por sus siglas en inglés, del FBI, estaba encabezado por el comandante del HRT, Richard Rogers, quien anteriormente había sido criticado por sus acciones durante el incidente de Ruby Ridge, otro asedio que pronto hablaremos en un episodio aparte, que también fue citado por el mismo hombre que provocó un atentado terrorista 2 años después de Waco. Ya pronto hablaremos de Ruby Ridge. Al igual que en Ruby Ridge, Rogers a menudo anuló al comandante del sitio en Waco y movilizó a los equipos tácticos de la HRT azul y dorado al mismo sitio, lo que finalmente creó presión
para resolver la situación tácticamente debido a la falta de reservas de la HRT. O sea, este era un desgraciado, en pocas palabras. Siento que este es el episodio más largo que he escrito. Y apenas llevamos unos pocos días. Al principio los davinianos tuvieron contacto telefónico con los medios de comunicación locales y Koresh concedió entrevistas telefónicas. El FBI cortó la comunicación de Davidian con el mundo exterior y durante los siguientes 51 días que duró el asedio, la comunicación con los que estaban dentro fue por teléfono por parte de un grupo de 25 negociadores del FBI. El informe final del Departamento de Justicia encontró que los negociadores criticaron a los comandantes tácticos por socavar las negociaciones. En los primeros días, el FBI creyó haber logrado un gran avance cuando negociaron con Koresh un acuerdo por el cual la rama davidiana abandonaría pacíficamente el complejo a cambio de que un mensaje grabado por Koresh fuera transmitido por Radio Nacional. La transmisión se realizó, pero Koresh dijo a los negociadores que Dios le había dicho que permaneciera en el edificio y que esperara. A pesar de esto, poco después, los negociadores lograron facilitar la liberación de 19 niños con edades promediadas entre los 5 meses y 12 años sin la presencia de sus padres. Sin embargo, 98 personas permanecieron en el edificio. Los niños fueron luego entrevistados por el FBI y los Texas Rangers, que es como la policía federal de todo el estado de Texas, y algunos durante horas seguidas. Al parecer, los niños habían sido abusados física y sexualmente mucho antes del enfrentamiento. Esta fue la justificación clave ofrecida por el FBI, tanto por el entonces presidente Bill Clinton como la fiscal general Janet Reno, para lanzar ataques con gases lacrimógenos para obligar a los davinianos a abandonar el complejo. Durante el asedio, el FBI envió una cámara de video a los davidianos. Y en la cinta de video realizada por los seguidores de Koresh presentó a sus hijos y sus esposas, entre comillas, a los negociadores del FBI, incluido varios menores que afirmaron haber tenido bebés engendrados con Koresh, ya que Koresh había sido padre de quizás 14 de los niños que se quedaron con él en el complejo, según se cuenta. Varios davidianos hicieron declaraciones en el video. El 8 de marzo del 93, la rama davidiana envió la cinta de video para mostrar al FBI que no había rehenes, pero que todos permanecerían adentro por su propia voluntad. Nada de que los obligó. Y en ese video incluyó un mensaje de Koresh. El registro de los negociadores mostró que cuando se revisó la cinta, existía la preocupación de que su divulgación a los medios ganaría simpatía por Koresh y los davidianos. O sea que estos creían que iba a perder credibilidad en el gobierno de Estados Unidos. Bueno, también en los videos también mostraban a los 23 niños todavía dentro del recinto y a los profesionales de cuidado infantil en el exterior preparados para cuidar a esos niños, así como los 19 anteriores que ya fueron liberados. Mientras continuaba el asedio, Koresh negoció más tiempo, supuestamente para poder escribir los documentos religiosos que necesitaba para completar antes de rendirse. Sus conversaciones repletas de imágenes bíblicas alienaron a los negociadores federales, quienes trataron la situación como una crisis de rehenes, cosa que no era cierta. Entre ellos, los equipos de negociación empezaron a llamar a las palabras de Koresh como balbuceo bíblico. No lo culpo. El 7 de marzo, el FBI comenzó a consultar con los estudiosos de la Biblia Philip Arnold y James Tabor, quienes estudiaron una transcripción de la transmisión de radio de Koresh para tratar de comprender la teología de Koresh. Esa semana, Arnold y Tabor fueron invitados a programas de radio en las estaciones de KRLB y KGBS de Dallas.
Courage escuchó los programas en una radio que funcionaba con baterías. El 16 de marzo pidió permiso al FBI de hablar directamente sobre la Biblia con Arnold. Pero el FBI negó la solicitud. El 1 de abril, ya llevamos varios días, ¿qué pedo? Arnold y Tabor fueron entrevistados por el locutor de radio Ron Engelman de KGBS para discutir la situación en Mount Carmel Center. Tabor dijo que el apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento desde la prisión, y de manera similar el mensaje de Courage llegaría a una audiencia más amplia si se entregaba pacíficamente, incluso si eso significaba ir a prisión. El 4 de abril, Dick de Guerin, el abogado de Courage, entregó una grabación de esta transmisión a David Courage. Según David Thibodeau, un testigo dentro del recinto, Courage mostró una respuesta favorable al escuchar la cinta. A medida que avanzaba el asedio, se desarrollaron dos facciones dentro del FBI. Una creía que la negociación era la respuesta y la otra, la fuerza. Se utilizaron tácticas cada vez más agresivas para intentar expulsar a los davidianos. Por ejemplo, la privación de sueño de los habitantes a través de retransmisiones nocturnas de grabaciones de aviones en reacción, música pop, cánticos budistas y los gritos de los conejos sacrificados. Algo así como cuando fue el asedio para derrocar a Manuel Noriega, el dictador de Panamá, que utilizaron música de AC/DC y todo eso. Ya pronto les hablaré sobre Manuel Noriega y su posterior derrocamiento por parte de los Estados Unidos. Fuera del complejo, 9 vehículos de combate de la infantería M3 Bradley, que transportaban granadas de gas lacrimógeno M651, CS y balas Ferret, y 5 vehículos de ingeniería de combate M728, obtenidos del ejército de Estados Unidos, comenzaron a patrullar. Los vehículos blindados se utilizaron para destruir vallas perimetrales y dependencias y aplastar coches pertenecientes a la rama davidiana. Los vehículos blindados pasaron repetidamente sobre la tumba de Peter Gent de la rama davidiana, a pesar de las protestas de la rama davidiana y de los negociadores. O sea, todo iba bien hasta que el FBI metió sus narices. 2 de los 3 tanques de almacenamiento de agua en el techo del edificio principal habían resultado dañados durante el ataque inicial de la ATF. Finalmente, el FBI cortó toda la electricidad y el agua del complejo, lo que obligó a que los que estaban dentro a sobrevivir con agua de lluvia y reservas racionales militares de MRE. Posteriormente, el abogado Snyder de Jack Zimmerman, criticó la táctica de utilizar sonidos que perpetuaban el sueño y la paz contra los davidianos. Dijo, cito, el punto era este. Estaban tratando de alterar el sueño y estaban tratando para empezar, tomen a alguien que consideraban inestable y estaban tratando de volverlo loco. Y luego se enojaron porque hizo algo que ellos consideraron irracional. A pesar de que las tácticas eran cada vez más agresivas, Courage ordenó a un grupo de seguidores que se marcharan. 11 personas se marcharon y fueron detenidas como testigos materiales, y una persona fue acusada de concierto para asesinar. No sé qué es concierto para asesinar, pero se imagino que es un cargo grave. La voluntad de los niños de quedarse con Courage perturbó a los negociadores, que no estaban preparados para trabajar en torno al celo religioso de los davidianos. Sin embargo, a medida que avanzaba el asedio, los niños se dieron cuenta de que un grupo anterior de niños se había ido con algunas mujeres, fue inmediatamente separado y las mujeres arrestadas. Durante el asedio, varios estudiosos que estudiaban el apocaliptismo, o sea el apocalipsis, en grupos religiosos intentaron persuadir al FBI
de que las tácticas de asedio utilizadas por agentes del gobierno solo reforzarían la impresión dentro de la rama davidiana de que eran parte de una confrontación bíblica del fin de los tiempos, que tenían significado cósmico. Esto probablemente aumentaría las posibilidades de un resultado violento y mortal, cosa que acertaron. Los eruditos religiosos señalaron que las creencias del grupo pueden haber parecido extremas, pero para los davidianos sus creencias religiosas eran profundamente significativas y estaban dispuestos a morir por ellos. Las conversaciones de Koresh con el equipo negociador se volvieron cada vez más difíciles. Proclamó que él era la segunda venida de Cristo y que su Padre en el cielo le había ordenado permanecer en el recinto. Del 5 de abril al 13 de abril, Koresh se negó a hablar con el FBI, citando la observación de la festividad de Pesaj. No sé qué es el Pesaj. Los planificadores del FBI, cada vez más impacientes, consideraron utilizar francotiradores para matar a David Koresh y posiblemente a otros davidianos claves. El FBI expresó su preocupación de que los davidianos podrían cometer un suicidio en masa, como había sucedido en 1978 en el complejo de Jonestown de Jim Jones, del cual ya hemos hablado, que les recuerdo es el episodio 43 con el que iniciamos el año 2024. Si ese apenas es el primer episodio que nos escuchan, tienen unos cuantos episodios que estudiar. Bueno, volviendo, los compararon con Jim Jones. Koresh había negado repetidamente cualquier plan de suicidio masivo cuando se enfrentó a los negociadores durante el enfrentamiento. Las personas que salían del complejo no habían visto la tal preparación. El 14 de abril, Koresh publicó una carta a su abogado Dick Deughary, que resultaría ser su última comunicación con el mundo exterior. En él afirmó estar escribiendo una interpretación de los 7 sellos del libro del Apocalipsis, permitiendo salir del recinto tan pronto como estuviera terminado. Y esta es la carta que le dijo al abogado. La carta decía lo siguiente, abro la cita. Quiero que la gente de esta generación se salve. Estoy trabajando día y noche para completar mi trabajo final de redacción de estos sellos. Doy gracias a mi Padre. Finalmente me ha concedido la oportunidad de hacer esto. Traerá nueva luz y esperanza a muchos y no tendrán que lidiar conmigo como persona. Exigiré que os entreguen el primer manuscrito de los sellos. Muchos eruditos y líderes religiosos desearán tener copias para examinarlas. Mantendré una copia conmigo. Tan pronto como pueda ver que personas como Jim Tabor y Phil Arnold tienen una copia. Saldré y luego podrás hacer lo tuyo con esta bestia. Esta carta provocó un desacuerdo inmediato dentro del FBI. Y si bien algunos lo vieron como un gran avance, otros lo ridiculizaron, sospecharon que era una táctica dilatoria diseñada para darle tiempo a Koresh para prepararse para una confrontación violenta. El FBI consultó al psicólogo Murray Miron de la Universidad de Syracuse para comprender el estado mental de Koresh. Y después de examinar esta y otras cartas de Koresh, Miron escribió en un informe del 15 de abril, día de mi cumpleaños, que Koresh exhibía lo siguiente. Dijo, cito, exhibía todas las características de una paranoia desenfrenada y morbosamente virulenta y concluyó, cito, no creo que haya nada mejor que en estos escritos, o al menos lo menos cierto es la esperanza de un pronto fin del asedio. La recién nombrada fiscal de los Estados Unidos, Janet Reno, aprobó las recomendaciones del equipo de rescate de rehenes del FBI para organizar un asalto. Después de que le dijera que las condiciones se estaban deteriorando y que los niños estaban siendo abusados dentro del complejo. Reno presentó el caso del FBI al presidente Clinton, recordando el pacto del asedio
recordando el asedio de El Pacto, La Esperanza y el Abrazo del Señor, SCA, del 19 de abril de 1985 en Arkansas, que terminó sin pérdidas de vidas mediante un bloqueo sin fecha límite. El presidente Clinton sugirió tácticas similares contra las ramas davidianas. Reynolds respondió que el equipo de rescate de rehenes del FBI estaba cansado de esperar, que el enfrentamiento estaba costando $1 millón por semana, que la rama davidiana podría resistir más que la SCA y que las posibilidades de abuso sexual infantil y suicidio masivo eran inminentes. Clinton contó más tarde, cito, finalmente le dijo que si pensaba que era lo correcto, podía seguir adelante. Durante los meses siguientes, la razón de... creo que ya había... No, aún sigo citando. No, ya había terminado de citar. Perdón. Durante los siguientes meses, la razón de Reynolds para probar el ataque final con gas lacrimógeno varió de su afirmación inicial de que el equipo de rescate de rehenes del FBI le había dicho que Courage estaba abusando sexualmente de los niños y golpeando a bebés. Aunque luego el equipo de rescate del FBI negó la evidencia de abuso infantil durante el enfrentamiento. A su afirmación de que la milicia no organizada de los Estados Unidos de Lena Thompson estaba en camino a Waco ya sea para ayudar a Courage o para atacarlo. Y llegamos a la fecha clave, donde todo terminó. El asalto tuvo lugar el 19 de abril de 1993, que se cumplirá 31 años en la semana que viene. Debido a que los davidianos estaban fuertemente armados, las armas del equipo de rescate de rehenes del FBI incluían calibres 50, 12,7 milímetros y vehículos blindados de la ingeniería de combate, de la CEB. Los CBE utilizaron explosivos para perforar agujeros en las paredes de los edificios del complejo para bombardear gas CS o gas lacrimógeno e intentar expulsar a los davidianos de la rama sin dañarlos. El plan declarado requería bombear cantidades cada vez mayores de gas en más de 2 días para aumentar la presión. Oficialmente no se iba a realizar ningún asalto armado. En cuanto al plan inicial de lanzar gases lacrimógenos al edificio, el portavoz del FBI, Carl Stern, afirmó que se había tomado aportaciones de psicólogos, psiquiatras, especialistas en comportamiento, así como, cito, material científico y médico. Se utilizarían altavoces para decirle a los davidianos que no habría asalto armado y pedirles que no dispararan contra los vehículos. Según el FBI, los agentes del equipo de rescate de rehenes se les había permitido devolver cualquier fuego entrante, pero los agentes federales no dispararon el 19 de abril. Cuando varios davidianos abrieron fuego, la respuesta del equipo de rescate de rehenes del FBI fue solo aumentar la cantidad de gas que se utiliza. Un funcionario anónimo afirmaría que la razón del aumento de la agresión del FBI fue el equipo de escucha de audio en la oficina dentro del complejo. Esta afirmación no fue corroborada ni negada por el director del FBI, William Sessions. El equipo de rescate de rehenes del FBI entregó rondas de gas CS Ferret de 40 mililitros a través de lanzagranadas M79. Muy temprano en la mañana, el equipo de rescate de rehenes del FBI disparó 2 rondas de gas M651 CS contra el sitio de construcción de The Bridge Davidians. Y alrededor del mediodía, el equipo de rescate de rehenes del FBI comenzó a quedarse sin municiones Ferret CS de 40 milímetros y pidió al capitán de los Texas Rangers, David Byrnes, municiones de gas lacrimógeno. Las balas de gas lacrimógeno adquiridas a la compañía F en Waco resultaron ser pirotécnicas inutilizables y luego fueron devueltas a la oficina de la compañía F. Las
municiones de 40 milímetros recuperadas por los Texas Rangers en Waco incluían decenas de balas de plástico Ferret modelo SGA 4000 Liquid CS, 2 balas de gas lacrimógeno pirotécnico militar M651E1 de metal, 2 granadas metálicas de sonido y destello Nico Pyrotechnic y de bengalas de iluminación de paracaídas. O sea, los que lanzan estas granadas, bengalas que lanzan para indicar dónde tienes que aterrizar, o los que utilizan para cuando van saltando los paracaidistas. Bueno, después de más de 6 horas, ningún davidiano había abandonado el edificio, refugiándose en una habitación subterránea de bloques de concreto conocido como el búnker, dentro del edificio o usando máscaras de gas. Hacia el mediodía se produjeron 3 incendios casi simultáneamente en diferentes partes del edificio y se propagaron rápidamente, o sea, en chinga. Equipos de televisión transmitieron en vivo imágenes del incendio. El gobierno sostiene que los incendios fueron iniciados deliberadamente por la rama davidiana. Pero algunos sobrevivientes de la rama y otros expertos sostienen que los incendios fueron iniciados accidentalmente o deliberadamente por el asalto, posiblemente por los tipos de rondas pirotécnicas utilizadas por el FBI. O sea, dependiendo de la fuente, algunos dicen que lo provocaron los davidianos, otros el FBI. Solo 9 personas abandonaron el edificio durante el incendio. Los restantes de la rama, incluidos niños, fueron enterrados vivos entre los escombros, asfixiados o fusilados. Muchos murieron por inhalación de humo o monóxido de carbono, y otras causas fueron el fuego cuando el fuego envolvió el edificio. Según el FBI, Steve Snyder, el principal asistente de Koresh, disparó y mató a Koresh y luego a él mismo. Y en total murieron 76 personas. Se encontró una gran concentración de cadáveres, armas y municiones en el almacén del búnker. Y el informe de investigador de incendios provocados de los Texas Rangers supone que a muchos de los ocupantes se les negó el escape desde el interior o se negaron a salir hasta que escapar no fue una opción. O sea, ya hubo muertos en todo esto. Me quedé así. Que escapar no fue una opción. También menciona que los escombros estructurales de las operaciones de brecha en el extremo oeste del edificio podrían haber bloqueado una posible ruta de escape a través de un sistema de túneles. Una investigación independiente realizada por 2 expertos del Departamento de Ingeniería de Protección contra Incendios de la Universidad de Maryland concluyó que los residentes del complejo tuvieron tiempo suficiente para escapar del incendio si así lo hubieran deseado. Las autopsias de los muertos revelaron que algunas mujeres y niños encontrados debajo de un muro de hormigón caído de un almacén murieron a causa de heridas en el cráneo. El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó que solo un cuerpo tenía restos de benceno, uno de los componentes del gas CS disperso con solvente. Pero las inserciones de gas habían terminado casi una hora antes de que comenzara el incendio, y que eran tiempo suficiente para que los solventes disiparse de los cuerpos de los davidianos que habían inhalado el gas lacrimógeno. Los registros de la autopsia también indican que al menos 20 miembros de la rama davidiana recibieron disparos, incluido Koresh, así como 5 niños menores de 14 años. Daylan Gant, de 3 años, fue apuñalado en el pecho. No se sabe por quién. El médico forense realizó las autopsias creía que estas muertes fueron asesinatos misericordiosos cometidos por los davidianos atrapados en el incendio sin escapatoria.
El experto contratado por la Oficina del Asesor Especial de los Estados Unidos concluyó que muchas de las heridas de bala apoyan la autodestrucción, ya sea por suicidio abierto, ejecución consensual, o sea, un suicidio por poder, o menos probable, ejecución forzada. El nuevo director de la ATF, John McGaugh, criticó varios aspectos de la redada de la ATF. McGaugh hizo que el informe del Libro Azul del Tesoro sobre Waco fuera la lectura obligatoria para los nuevos agentes. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 1995 sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, observó que, sobre la base del informe del Tesoro sobre la operación Waco y las opiniones de los expertos en operaciones tácticas del propio personal de la ATF decidió en octubre de 1995 que la entrada dinámica no solo planificarse después de que se hayan considerado todas las demás opciones y comenzar a ajustar su formación en consecuencia. De los edificios no queda hoy más que cimientos de hormigón, ya que todo el lugar fue arrasado 2 semanas después del fin del asedio. En el lugar solo se encuentra una pequeña capilla construida años después del asedio. Todo esto con el asedio de Waco llevó al FBI a reevaluar sus tácticas de procedimientos. La agencia hizo varios ajustes en respuesta a las críticas que enfrentó. En primer lugar, hubo un mayor énfasis en la negociación de crisis y las resoluciones pacíficas, lo que llevó a una mayor capacitación y al establecimiento de equipos de negociación especializados. En segundo lugar, el equipo de rescate de rehenes experimentó mejoras en términos de capacitación y equipamiento y coordinación para mejorar su efectividad en operaciones de altos riesgos. Además, se enfatizó la cooperación interinstitucional para facilitar una mejor coordinación e intercambio de información entre las entidades federales involucradas en operaciones complejas. El FBI reconoció el valor de la recopilación y el análisis de inteligencia, lo que llevó a centrarse en mejorar las capacitaciones de inteligencia. Por último, se llevaron a cabo revisiones posteriores a la acción y las lecciones aprendidas se incorporaron en los programas de capacitación para preparar mejor a los agentes para situaciones futuras. Los acontecimientos del Mount Carmel provocaron tanto procesos penales como litigios civiles. El 3 de agosto del 93, un gran jurado federal emitió una acusación formal sustitutiva de 10 cargos contra 12 supervivientes de la rama davidiana. El gran jurado acusó, entre otras cosas, de que los davidianos habían conspirado, ayudado e instigado en el asesinato de agentes federales y habían poseído y utilizado ilegalmente varias armas de fuego. El gobierno desestimó los cargos contra uno de los 12 miembros de la rama davidiana según un acuerdo de culpabilidad. Después de un juicio conjurado que duró casi 2 meses, el jurado absolvió a 4 de los davidianos de todos los cargos. Además, el jurado absolvió a todos los davidianos de los cargos relacionados con el asesinato, pero condenó a 5 de ellos por cargos menores, incluida la complicidad en el homicidio voluntario de agentes federales. 8 miembros de la rama davidiana fueron condenados por cargos de posesión de armas de fuego. Los davidianos condenados que recibieron sentencias de hasta 40 años fueron Kevin A. Whitecliff, condenado por homicidio involuntario y uso de arma de fuego durante el delito. Jaime Castillo, condenado por homicidio voluntario y uso de arma de fuego durante un delito. Paul Gordon Fata, condenado por conspiración para poseer ametralladoras y ayudar al líder de la rama davidiana, David Koresh, a poseer ametralladoras. Reynolds Lenin Abraham, un ciudadano británico,
condenado por homicidio voluntario y uso de arma de fuego durante un delito. Graham Leonard Craddock, un ciudadano australiano, condenado por posesión de una granada y uso o posesión de un arma de fuego durante un delito. Brad Eugene Branch, condenado por homicidio voluntario y uso de arma de fuego durante un delito. Otro ciudadano británico, Livingstone Fagan, condenado por homicidio voluntario y uso de arma de fuego durante un delito. Ruth Riddle, una ciudadana canadiense, condenada por usar y portar un arma durante un delito. Y Catherine Schroeder, condenada a 3 años después de declararse culpable de un cargo reducido de resistencia forzada al arresto. 6 de los 8 davidianos apelaron tanto sus sentencias como sus condenas. Plantearon una serie de cuestiones cuestionando la constitucionalidad de la prohibición de posesión de ametralladoras, las instrucciones del jurado, la conducción del juicio por parte del tribunal de distrito, la insuficiencia de las pruebas y las sentencias impuestas. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos anuló las sentencias de los acuerdos por el uso de ametralladoras, determinando que el Tribunal de Distrito no había llegado a ninguna conclusión que hubieran empleado activamente las armas, pero no modificó los veredictos en todos los demás aspectos. En Estados Unidos contra Branch 91 F3D 699, Quinto CIR 1996, CERT negado 1997. En prisión preventiva, el Tribunal de Distrito determinó que los acusados habían empleado efectivamente ametralladoras y volvió a condenar a 5 de ellos a penas de prisión sustanciales. Los demandados apelaron nuevamente. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito afirmó: la rama davidiana presentó esta cuestión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema revocó la sentencia, sosteniendo que el término ametralladora en el estatuto pertinente creaba un elemento del delito que debía determinar un jurado, en lugar de un factor de sentencia que debía determinar un juez, como había sucedido en el tribunal de primera instancia. El 19 de septiembre del 2000, el juez Walter Smith siguió las instrucciones de la Corte Suprema y redujo a 25 años la sentencia de 5 condenados de la rama davidiana y 5 años de la sentencia de otro. Todos los davidianos de la rama han sido liberados de prisión en julio del 2007. 33 ciudadanos británicos se encontraban entre los miembros de la rama davidiana durante el asedio. 24 de ellos estaban entre las 80 muertes de la rama davidiana en la redada del 28 de febrero al asalto del 19 de abril, incluido al menos un niño. Los otros 2 ciudadanos británicos que sobrevivieron al asedio fueron arrestados inmediatamente como testigos materiales, encarcelados sin juicio durante meses. Derek Lovelock estuvo recluido en la cárcel del condado de McLean durante 7 meses, a menudo en régimen de aislamiento. Livingstone Fagan, otro ciudadano británico, que se encontraba entre los condenados y encarcelados, dice que recibió múltiples palizas a manos de funcionarios penitenciarios, particularmente en Leavenworth. Allí Fagan afirmó que lo rociaron dentro de su celda con agua fría de una manguera de alta presión, después de lo cual colocaron un ventilador industrial fuera de la celda soplando con aire frío. Fagan fue trasladado repetidamente entre al menos 9 instalaciones diferentes. Lo registraban desnudo cada vez que hacía ejercicio, por lo que se negaba a hacerlo. Liberado y deportado al Reino Unido en julio del 2007, aún conservaba sus creencias religiosas. Varios supervivientes de la rama davidiana, así como más de un centenar de familiares de aquellos que habían muerto o habían resultado heridos en el enfrentamiento, entablaron demandas civiles contra el gobierno de los Estados Unidos. Numerosos funcionarios federales, la exgobernadora de Texas, Ann Richards, y miembros de la Guardia Nacional de Texas,
del Ejército de Texas, solicitaron daños monetarios en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios. Los estatutos de derechos civiles, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por racketeers y la ley estatal de Texas. La mayor parte de estas reclamaciones fueron desestimadas por lo que eran insuficientes desde el punto de vista de derecho o porque los demandantes no pudieron presentar pruebas materiales que los respaldaran. El tribunal, después de un juicio que duró un mes, rechazó el caso de los davidianos. El tribunal determinó que el 28 de febrero del 93 los davidianos iniciaron un tiroteo cuando dispararon contra los agentes federales que intentaban cumplir órdenes judiciales legales. Los agentes de la ATF devolvieron los disparos al edificio, dictaminó el tribunal para protegerse a sí mismos y a otros agentes de la muerte o daños corporales graves. El tribunal determinó que la planificación del asedio por parte del gobierno, es decir, las decisiones de utilizar gases lacrimógenos contra los davidianos, introducir gases lacrimógenos utilizando vehículos militares y omitir una planificación específica ante la posibilidad de que estallara un incendio, era una función discrecional por la que el gobierno no podía ser demandado. El tribunal también consideró que el uso de gas lacrimógeno no fue negligente. Además, incluso si el gobierno de los Estados Unidos fuera negligente a causar daños a los edificios antes de que estallaran los incendios, bloqueando así las rutas de escape o permitiendo que los incendios se propagaran más rápidamente. Esa negligencia no causó legalmente las lesiones de los demandantes porque la rama davidiana comenzó los incendios. Los davidianos de la rama apelaron, sostuvieron que el juez del tribunal de primera instancia, Walter Smith Jr., debería haberse abstenido de escuchar los reclamos debido a sus relaciones con los acusados. Los abogados defensores y el personal del tribunal determinaciones judiciales previas y comentarios durante el juicio, el quinto circuito concluyó que estas acusaciones no reflejaban una conducta que haría que un observador razonable cuestionara la imparcialidad del juez Smith y confirmó la sentencia de no recibir nada. En Andrade vs. Conlanchi 338 F3D 448, quinto circuito 2003, testificado negado en 2004. Tristemente, el legado de Waco ha inspirado tanto canciones como series y documentales. Uno de ellos estrenado en 2023, titulado Waco American Apocalypse por medio de la plataforma Netflix. Pero además de eso, fue citado en acto de venganza 2 años después, ya que el 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh haría explotar un edificio federal en la ciudad de Oklahoma, y este atentado de terrorismo doméstico sería una de las más trágicas en toda la historia de los Estados Unidos. Pero este atentado será contado en un episodio aparte. Y bueno, este fue el triste asedio de Waco, algo que sigue hasta nuestros días. Y si se preguntan por qué si el asedio empezó el 28 de febrero, ¿por qué no lo ponen como fecha importante? Digo, más bien la fecha importante es el 19 de abril, porque el 19 de abril fue cuando se terminó el asedio. Y luego fue citado por McVeigh de que después de que estallara un edificio federal en Oklahoma, el 19 de abril del 95, y de que originalmente iba a originalmente el 19 de abril del 99 iba a ocurrir lo de Columbine, pero se llevó a cabo lo del día 20, que ya pronto hablaremos de Columbine. Pero bueno, ¿qué les pareció este episodio? ¿Quién creen que fue el responsable? ¿Fue el FBI o los davidianos? Déjenlo en los comentarios. Y si les gustó, recuerden que pueden seguirnos y sugerirme en redes sociales, cualquier tema en redes sociales. Estamos en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram como @crímenesatrocespodcast. Y a mí me pueden encontrar como @santiqs99 en Instagram y @santqs99 en Twitter. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos
se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.